Empezamos este programa no Álvaro Cunqueiro porque acabamos de coñecer o plan de contingencia da gripe e ollo porque os médicos de novo nesta época do ano convértense case en comerciais porque teñen que convencernos de que a nosa saúde é importante e vacinarse é importante tamén. Saudamos o xerente da Oxi de Vigo. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Julio García Comesaña, contenos vostede como primeiro comercial e máis visible desta área sanitaria. Por que é importante a vacinación? Bueno, decíamos no acto de presentación, é fundamental anticiparse. A mellor forma de anticiparse a gripe é non collela. Ou, se a collemos, que o impacto sobre nós é o menor posible. Deso é fundamental que falamos neste acto de presentación. Insistir a población na conveniencia de vacinarse. Este ano, ademais, temos unha novedade, unha vacina tetravalente que creemos que é a mellor opción que podemos ofrecer aos nosos cidadáns, que, por suposto, van a ter os centros de atención primaria e todos os recursos da área sanitaria esperando para poder vacinalos. E máis, faremos unha participación activa buscando que veñan aos centros de saúde, chamaremos incluso para que veñan a vacinarse. E, bueno, pois, insistir nesa conveniencia. Decía eu, non só para non coller a gripe, sino que incluso cando se colle, que o seu impacto sea menor. Isto é especialmente crítico na población de risco, non? Sobre todo esos pacientes crónicos pluripatolóxicos onde unha gripe, incluso para eles, ten unha consecuencia máis grave todavía, non? En todo caso, cando xa non o fixemos, e ao final collemos a gripe, que é o que debemos facer? Porque moitas veces non tomamos as precaucións necesarias para non seguir propagando a enfermidade. Bueno, este é un aspecto tamén importante da vacina, non? Moitas veces pensamos que nós non collemos a gripe, pero a gripe é unha situación onde podemos tela e non ser conscientes de que a temos, co cal axudamos a diseminala, non? Si finalmente a temos e somos conscientes delo, a primeira barreira, digamos, o primeiro recurso deberá ser o 061. O 061, un teléfono que todo o mundo coñece, pode facer un papel ou fai un papel moi activo no manexo dese paciente. Estes pacientes moitas veces o que necesitan é estar na súa casa, non salir e non compartir espacios ou útiles con outros pacientes e tratarse dun xeito moi local. Si o 061 non nos dá resposta ou non podemos chegar a eles, o seguinte recurso é o centro de atención primaria, por suposto, máis cerca dos cidadáns, despois o punto de atención continuada e, por último, o hospital, se a situación do paciente o require, non? Pero eu insistiría que o 061 pode e xoga un papel fundamental nesa primeira contención. Porque un dos grandes retos sigue sendo que non se colapse urxencias. Para iso, ademais dos enfermos, necesitamos que vayan os lugares máis acaídos, non? Bueno, sobre todo porque para eles é o máis axeitado, ir ao sitio onde con menor desplazamento, con menor impacto, lle van a resolver o seu problema. Si finalmente chegan ao hospital, por suposto, estaremos verdados. De feito, a segunda parte do acto de hoxe era trasladar e presentar todo ese plan de contingencia que temos interno no hospital para adecuarnos a situación e que, ao final, tratemos de xeito adecuado estes pacientes, especialmente aqueles máis graves, e tamén teñamos tempo de seguir tratando o resto de pacientes que teñen outras patoloxías que van seguir vindo, claro. A última, lembranos os grupos de risco? Bueno, aí falamos da xente maior de 65 anos, as mulleres embarazadas, bueno, en ese sentido son os de sempre de todos os anos, e os que hai que seguir insistindo, especialmente a población maior de 65 anos. Julio García Comesaña, como sempre, moitísimas grazas. Gracias a vos. E nos imos a continuar falando deste asunto e vamos a coñecer eses consellos que nos dan outros profesionais. Galicia será la primera comunidad en utilizar la tetravalente, la vacuna que en la campaña anterior se utilizó para mujeres embarazadas y población infantil, pero este año se amplía a todos los grupos de riesgo entre los 15 y los 65 años. La razón, además de las 3 cepas habituales, contiene una del virus B, lo que a priori significa que tendrá mayor eficacia y protección, sobre todo teniendo en cuenta los datos que llegan del hemisferio sur, a donde ya ha llegado el brote. Como novedad este año, en los grupos de riesgo se incluyen los niños de 6 meses a 2 años que nacieron prematuros y también las personas que sufren trastornos de coagulación. Pero la vacuna es eficaz solo si nos la ponemos. Por eso, de nuevo, el plan de contingencia de la gripe trae consigo una campaña de concienciación. Se trata de minimizar los efectos y la severidad de los síntomas, sobre todo en la población de riesgo, porque hay que recordar que la consecuencia última puede ser la muerte. Aparte da propia gripe en sí, a gripe ten unha repercusión enorme, sobre todo en pacientes que teñen patoloxías crónicas.
De ahí que esté aconsellado en todos los pacientes con enfermedades crónicas, pulmonares, cardíacas, etc., ¿no? En los pacientes ancianos, mayores, de por sí mesmo, ¿no? É dicir, a gripe non é a repercusión que ten por sí mesmo, que a ten enorme, ¿no?, na poboación xeral, sino un impacto poblacional que ten, clínico que ten, non? Porque afecta pois eso, a un espectro moi amplo da población e sobre todo os máis débiles con unhas repercusións clínicas enormes. Aumenta a mortalidade, aumenta o número de ingresos, aumenta, bueno, problemas, descompensación de problemas crónicos, en definitiva, non? Por iso é tan importante insistir unha vez máis na prevención, e a medida de prevención máis útil é a vacinación na poboación en risco e nos profesionais. Así que si en los próximos días reciben un SMS del Sergas, será seguro una invitación para que se vacunen, y es que empieza la campaña de vacunación este año, el 14 de octubre. Pero si pese a vacunarnos padecemos la enfermedad, nos recuerdan que el centro de referencia no debe ser el hospital, sino los centros de salud. Se tratará de priorizar y organizar de la mejor manera posible para que todos los pacientes se sientan bien atendidos, bien informados, como decía el doctor Amador, y bueno, poco que decir, que pondremos toda nuestra insistencia en que este año pues todos estos pacientes, sobre todo, no podemos evitar que enferman, o sí, implicándolos en la vacunación, pero que sean lo mejor atendidos y lo más rápido, y que no hagan complicaciones, como es lo que se pretende, ¿no? También nos recuerdan la importancia de evitar contagio. Mascarilla, ya que la gripe se contagia por microgotas, es decir, las microgotas en contactos de menos de 1 metro de distancia hay riesgo de transmisión. Entonces, una mascarilla quirúrgica simplemente llega al servicio de urgencias, y no solo los pacientes, sino los acompañantes de los pacientes, porque muchas veces los acompañantes que vamos con nuestros abuelos a los servicios de urgencias, a los centros de salud, pensamos que no tenemos gripe y el día siguiente estamos con gripe y estamos contagiando a los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, tanto familiares como los pacientes, siempre que vayan a un servicio sanitario, sea el hospital, sea el centro de salud, deben cubrirse con mascarillas para prevenir el contagio y frecuente lavado de manos. Si tienes un paciente ingresado con gripe, los familiares, miren mucha familia que no tenía contacto con el previo, que es conveniente que todos nos concienciemos de que la mejor forma de evitarlo, una vez que se ha desarrollado la enfermedad, es tener menos contacto con los pacientes, por lo menos los primeros días, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también hay que transmitir, y que un paciente febril en casa con una gripe que no tiene que ingresar, pues limitar que no esté en contacto con los nietos o al revés, porque podemos disminuir el impacto de la enfermedad mucho, ¿no? Y de hecho los picos muchas veces va ligado también a el pico se desarrolla en las reuniones familiares, que vienen en la época navideña, y coincide siempre. En los últimos años los picos los hemos tenido en las primeras 2 semanas después de las fiestas navideñas. Yo creo que eso tiene que impactar claramente. Entonces, la prevención primaria es la clave, la importante, pero también tenemos una prevención después, que es minimizar el contacto con los pacientes una vez diagnosticados, o solo con la sospecha, una sospecha fundada, porque tienes fiebre, dolor de garganta, tos seca, en pleno pico de gripe, la mayoría serán gripes, aunque puede que sean otras infecciones víricas. Lo mejor es limitar sus contactos a los habituales, y que las personas, además, que estén en contacto con ellos, si han sido vacunadas previamente, mejor. Además, para los diagnósticos, de nuevo, se utilizará el test rápido de gripe. O diagnóstico microbiolóxico de gripe, pois está aquí o seu xefe de servizo, desempeña un papel fundamental no diagnóstico da gripe, no apoio ao plan de contingencia. De feito que, bueno, pois realizamos o test rápido, que é unha proba inmunocromatográfica que nos permite coñecer os positivos en 1,5 minutos e os negativos en 15 minutos, vale? E representa pois unha ferramenta moi eficaz para unha primeira valoración e ver as medidas de prevención que temos que adoptar con este tipo de pacientes para apartalos do resto de pacientes e adoptar medidas como o uso da mascarilla, etc. Na pasada temporada, pois sinalar que o Servizo de Microbioloxía, fixadevos, realizou 8.295 determinacións con 420 positivos, e de estas probas 3.172 foron as probas de test rápido.
Con todo, como siempre, el pico repercutirá en las urgencias y la hospitalización, y para eso el plan de contingencia ya prevé las medidas necesarias para solventarlo. Priorizar altas, agilizar hospitalizaciones duplicando camas en el Cunqueiro, modificando la programación quirúrgica y abriendo las 60 camas libres del Meixoeiro. Como todos los años, en el plan de contingencia vemos zonas que tenemos disponibles en el servicio de urgencias con menos ocupación y las dotamos para recibir a los pacientes que pueden tener síntomas de gripe. En un principio, los pacientes con patología de gripe que pueden llegar a los servicios de urgencias pues son ancianos con comorbilidad, que pueden tener clínica respiratoria, y esos son pacientes que atendemos principalmente en la zona de boxes. En nuestro servicio de urgencias tenemos 2 zonas de boxes, una de ellas con 4 equipos y la otra con 2 equipos, y en esa zona de 2 equipos es donde ampliamos un tercer equipo, que este año con novedad empezaremos en noviembre, para prever y no esperar al pico para tener el 6º y 7º equipo, y así estar preparados cuando llegue el mayor número de pacientes, poder atenderlos lo mejor posible. Cuando se lleva a los servicios de urgencia, lo primero que se hace es un triaje donde se asignan a los pacientes la prioridad según su sintomatología, y se asigna una ubicación, que puede ser zona de consultas para pacientes jóvenes con patología leve, y los pacientes mayores con más comorbilidad y con patologías que necesiten más recursos humanos, pues van a la zona de boxes, y esa zona que tenemos preparada para cuando vengan los pacientes con gripe. Este año se espera que el pico llegue 15 días antes que el año pasado.